por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad. Hoy martes 4 de agosto les damos la bienvenida a otro programa de Tu Médico en Casa, este espacio dedicado a la salud que llevamos de la mano con TNO Radio, la primera radio visual de Venezuela, y que llega a ustedes gracias a la dirección general del señor Rafael Casella, en la ingeniería y sistemas el señor Antonio Calderón, en la coordinación de sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Brian Agros y en la producción Márgara Jaume. ¿Quién les habla? María Patricia Herrera, médico internista. El día de hoy quisimos dedicar este programa a una de las enfermedades infecciosas más comunes, y es que es la segunda causa de enfermedades infecciosas luego de las enfermedades respiratorias. Se trata entonces de las infecciones del tracto urinario. Bueno, y no es más que las infecciones del tracto urinario, que son las invasiones de cualquier tipo de microorganismo al tracto urinario. El tracto urinario que está comprendido por los riñones, la uretra, la vejiga, ¿okay? Tenemos que recordar que todo el sistema urinario, el tracto urinario, es estéril, es decir, no debe tener la presencia de ningún microorganismo. Y cuando tenemos entonces, o cuando los microorganismos invaden a este sistema urinario, estamos ante la presencia de infecciones del tracto urinario, que pueden ser, por ejemplo, de vías superiores, como por ejemplo las pielonefritis, o de vías inferiores, como por ejemplo la cistitis, la uretritis o la prostatitis. Para el día de hoy quisimos invitar a un especialista en urología, el doctor Carlos Valencia. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Queremos entonces que el doctor Carlos se presente. ¿Cuáles son tus redes, Carlos, para que las personas puedan seguirte a través de las redes? Bueno, buenos días a todos. Ante todo, gracias por la invitación. La verdad que es un tema interesantísimo. En las redes me pueden conseguir en Instagram, @doctorurólogo. Me presento brevemente, soy el doctor Carlos Valencia, cirujano urólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, la Escuela Luis Racetti. Hice posgrado de cirugía general y de urología en el Hospital Miguel Pérez Carreño, parte de la UCB también. Actualmente me desempeño como urólogo en la Clínica Medis, en el Centro Comercial Santa Fe, y en la Clínica Piedra Azul en Baruta. Bueno, no sé si necesitas saber algo más o entramos una vez en el tema. Sí, bueno, vamos ya entrando al tema, porque es un tema bien extenso, es un tema bien frecuente y sobre todo que recibimos muchas preguntas a través de las redes. Como ya dijimos, pues entonces toda invasión de cualquier microorganismo, bien sea bacterias, bien sea virus, hongos o parásitos, al tracto urinario, significa una infección. Y es muy frecuente, se dice que las mujeres, por lo menos de 5 o de 4 mujeres, una va a tener o ha tenido una infección a lo largo de su vida. Entonces, como ya dijimos, bueno, las más habituales son producidas por las bacterias y una de estas, las más comunes, son las Escherichia coli. Ahora, Carlos, nosotros quisimos invitarte porque ciertamente el tratamiento de las infecciones urinarias, cuando no están involucrados ninguna patología, por ejemplo, a nivel de los riñones, como piedras o litiasis renal, el tratamiento es fundamentalmente médico. Sin embargo, hay patologías, y por eso pues la invitación, como por ejemplo las litiasis o las piedras en el riñón, que tienen que ser la resolución quirúrgica, porque pueden producir infecciones urinarias a repetición. Entonces, bueno, ¿cuáles pudieran ser entonces los factores de riesgo? ¿Por qué es tan frecuente las infecciones urinarias? ¿Y cuáles pueden ser esas anormalidades a nivel del riñón que pueden producir estas infecciones? Bueno, como bien dices tú, las infecciones se clasifican de muchas formas. Principalmente utilizamos tracto superior y tracto inferior, o infecciones urinarias altas o bajas, y complicadas o no complicadas. Eso es importante saberlo. Una infección no complicada, como bien dijiste, es un manejo médico, generalmente se indica antibiótico, el paciente está en casa y mejora con el tratamiento de forma rápida. Una infección complicada, que ya cambia todo, digamos, es la piedra de tranca, son infecciones que generalmente ameritan por lo menos una hospitalización o en muchas oportunidades un tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo decimos nosotros que una infección es complicada? Bueno, cuando el paciente ya tiene algún signo de sepsis, obviamente, que es una infección generalizada,
o cuando hay alguna alteración a nivel del tracto urinario, ya sea una malformación anatómica, una obstrucción, lo que llamamos la unión piel-ureteral, un riñón en herradura, o una litiasis, que es lo más común, que esté produciendo una obstrucción a cualquier nivel del tracto urinario. También pacientes con reflujo vesicoureteral, con antecedentes de cirugía urológica, todo eso se consideran infecciones complicadas que hay que vigilar muy de cerca. ¿Por qué esto es tan común? Porque las litiasis son muy comunes y las infecciones urinarias son muy comunes. Al unir estas dos cosas, tenemos que, como bien dices tú, incluso se habla que las mujeres, por lo menos una de cada 2 mujeres en algún momento de su vida van a hacer una infección urinaria. Mujeres menores de 25 años, una de cada 3 ya han tenido un episodio de cistitis, que es una infección a nivel vesical. Pero claro, ya cuando lo asociamos a una complicación o a litiasis es algo menor. Sin embargo, 1 de cada 10 personas va a hacer litiasis en su vida, que es un número altísimo. Estamos hablando de un 10%, 11%, que varía según la ubicación, la geografía, los antecedentes dietéticos del paciente, genéticos, etcétera. Pero en general se habla de eso. Entonces, al unir alta prevalencia de... No, que al unir lo prevalente de las infecciones y de las litiasis, entonces tenemos una receta para el desastre, por así decirlo. Claro. Ok, muchas personas nos hicieron las preguntas de si la alimentación, y si eso es cierto, que si de repente tienes algún tipo de nutrición específica, puedes desarrollar o tienes que tener la predisposición de repente de tener más litiasis o más piedras en el riñón que otras personas, o cuál es el factor de repente predisponente para desarrollar esta enfermedad. Ok, siempre hay mucho cuento urbano, mucha leyenda de camino, de que si comí mucho queso, que no debo comer carne. Eso es relativo, porque depende del tipo de litiasis. O sea, no todas las litiasis son iguales, no todas las personas son iguales. Nosotros, como bien sabemos la medicina, 2 más 2 no siempre es 4. Muchas veces hay que buscarle la quinta pata al gato. O sea, no todo es tan estricto como en la ingeniería o en una ciencia exacta. Esto es un arte también. Entonces hay que variar, todo depende del paciente. Pero el factor verdaderamente importante y más predisponente a la hora de la formación de litiasis es la deshidratación, es la ingesta insuficiente de líquido. Se ve la prevalencia más alta de litiasis en las zonas desérticas, zonas montañosas y en personas que no ingieren suficiente agua, es decir, que no están hidratadas. ¿Por qué? Por química simple. La orina tiene unos cristales que cuando esos cristales se unen forman la litiasis. Y cuando la orina está muy densa o está lo que se llama supersaturada, entonces es lo que predispone a la formación de litiasis. Cuando la orina está muy diluida, el soluto no se va a unir y no va a formar el callo. Ok, es importante, por ejemplo, ahorita destacar lo que tú acabas de decir, que por ejemplo las mujeres tenemos una frecuencia muy alta de sufrir infecciones urinarias, y es porque, la diferencia es porque la uretra de la mujer es mucho más corta, entonces se hace más fácil esa entrada de bacterias hacia el tracto urinario. Ahora, ¿qué otras cosas pudieran, por ejemplo, presentar las mujeres jóvenes? Estas pueden estar asociadas a las infecciones urinarias, a los coitos, a las relaciones sexuales, por ejemplo, un poco aseo o de repente no orinar para expulsar, porque hay un cambio de la flora bacteriana normal. O sea, cada persona tiene una flora bacteriana normal, ¿ok?, que te ayudan o que de repente viven pero no te producen ningún daño. Ahora, cuando esa flora a través del coito o de las relaciones sexuales se intercambia con la pareja, eso puede hacer que entonces las bacterias que sean normales para tu pareja ya dejan de ser normales para ti y te produzcan entonces, te puedan producir una infección. Yo creo que es bien importante que después de las relaciones pues tengamos un aseo o simplemente realicemos una orina o una micción para eliminar todas esas bacterias que ya no forman parte del propio tracto urinario. Otro de los factores de riesgo también relacionados al coito es el uso de algunos espermicidas que pueden producir algún tipo de reacción, algún tipo de inflamación, y eso, si no se controla o si no se trata, puede entonces desembocar a una infección urinaria. Ya en los hombres jóvenes que quizás no tienen la influencia de la próstata, porque pues en los hombres jóvenes todavía no hay un aumento o un crecimiento prostático como se ve normalmente en los hombres ya mayores a 50 años, pues también las infecciones urinarias en los hombres jóvenes están bien relacionadas también con las relaciones sexuales. O sea, es muy raro un hombre joven, a menos que pues tenga una patología como la mencionó el doctor Carlos, como por ejemplo litiasis renal, que disminuya o que obstruya esa salida de orina y que entonces pueda producir la infección.
¿En quiénes vamos a ver también infecciones urinarias más frecuentes? En las personas, en los adultos mayores, que puedan estar de repente el uso del pañal crónico o prolongado, o el uso, por ejemplo, de sondas vesicales, que entonces, como es una invasión de un cuerpo extraño, esto produce o puede producir infecciones bacterianas o la invasión de microorganismos a este tracto urinario y entonces producir estas infecciones urinarias. A ver, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Dependiendo entonces de lo que dijiste, que podíamos entonces tener infecciones en el tracto bajo o en el tracto urinario superior, Carlos. Bueno, justamente varía si es de un tipo u otro. Como bien dices tú, generalmente la puerta de entrada de la bacteria va a ser por la uretra y es el contacto estrecho que hay con la parte genital y con la parte anal. Son bacterias que colonizan que no deberían estar allí. Cuando la bacteria sube por la uretra, por llamarlo de una forma ascendente, llega a la vejiga, ella se adhiere a las paredes de la vejiga y empieza toda una respuesta inflamatoria y Dejó de escucharse, Carlos. ¿Me escuchan? Ok, ahorita sí, ahorita sí. La disuria y la poliaquiuria, que es orinar muy seguido, el tenesmo vesical, que es que terminas de orinar y sigues teniendo ganas de orinar. Todo eso se conocen como síntomas urinarios irritativos bajos, que es lo que se ve principalmente en una cistitis. Cuando ya esto cambia y estamos hablando de dolor lumbar, estamos hablando de fiebre, malestar general, náuseas o aumento de sensibilidad a nivel abdominal, ya es una infección urinaria alta, que es lo que se conoce como una pielonefritis aguda. Es muy importante hacer esta diferenciación porque el tratamiento de ambas es distinto, la vigilancia de ambas es distinta. No es lo mismo justamente una cistitis en una muchacha joven que se le manda tratamiento para su casa y a los 3 días está perfecto, que una pielonefritis en un paciente diabético que hay que tenerlo hospitalizado y vigilado, por ejemplo. Como respecto a lo que estabas diciendo antes, es muy importante acotar. Cuando una mujer hace una infección, una cistitis, se considera normal incluso que haga hasta 2 episodios al año. Eso no amerita mayor evaluación. Sin embargo, cuando es más de eso, más de 3 episodios en un año o más de 2 episodios en 6 meses, sí se habla de infecciones recurrentes y sí amerita un estudio más allá, estudio de imágenes, etc. Pero en un hombre, un primer episodio de infección ya se considera anormal y el paciente debe ser estudiado por lo menos con un ultrasonido para evaluar cómo están los riñones, que no haya algún tipo de obstrucción, justamente buscando descartar litiasis, por lo que estábamos hablando anteriormente. Perfecto. Ahora, con lo que acabas de decir, y es bien importante hacer esta pregunta, porque también nos lo preguntaron, toda infección del tracto urinario bajo, o sea, toda cistitis, se convierte en pielonefritis, o tú puedes, por ejemplo, tener una pielonefritis aislada sin primero haber tenido una cistitis. Exactamente. La cistitis no siempre va a progresar. De hecho, es muy raro que progrese una pielonefritis. Es mucho más común conseguirnos con una paciente con cistitis que acude, sea el internista, sea el ginecólogo o directo al urólogo, recibe tratamiento, mejora y listo. Generalmente, cuando se forma la pielonefritis, cuando la paciente no consulta y no recibe tratamiento, es decir, tuve molestias, tuve ardor, tuve tal, pero el cuerpo, recordemos que es el sistema inmunológico que responde, él es, digamos, nuestro ejército que está allí. Entonces él logra mantener la bacteria a raya, pero generalmente si no hay la ayuda del antibiótico no mejora del todo. Cuando es así y además existe una predisposición, un reflujo vesicoureteral o que haya sido una cistitis muy severa, que la unión vesicoureteral esté inflamada y haya dejado de funcionar, o cuando el paciente es portador de un catéter, por ejemplo, un catéter WJ, o el antecedente de cirugía urológica, todo eso facilita que la bacteria suba por el uretra y se aloje en el riñón. Es muy raro una pielonefritis de entrada vía hematógena, es decir, que por la sangre llega al riñón y de una vez se forma una pielonefritis. Ya eso estaríamos hablando de un paciente que está en una sepsis, que tiene una infección en nivel de la sangre. Generalmente siempre va a entrar por abajo, pero muchas veces incluso no da síntomas a nivel de la vejiga. Sencillamente el cuerpo lo controló o no avisó y ya se manifiesta como una pielonefritis. Sobre todo, y eso es importante también en las personas adultas mayores, por ejemplo ya mayores de 70 años, que el sistema inmunológico está un poco deprimido. Estas personas a veces no hacen fiebre, entonces ya cuando llegan a consulta,
es porque tienen un estado de toque general muy severo, porque ya la infección está muy avanzada, porque simplemente no tienen esos mecanismos de respuesta que tenemos quizás las personas más jóvenes, como por ejemplo la fiebre o la alteración en los parámetros del laboratorio, donde uno cuando lo ve ya uno sabe que la persona tiene un proceso infeccioso. Quizás las personas con adultos mayores y las personas con enfermedades previas o comorbilidades, como por ejemplo cáncer, diabetes mellitus que no están siendo controladas, o enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus, estas personas tampoco tienen esas defensas o tienen esos mecanismos de respuesta. Entonces es bien importante tener la vigilancia de estas personas y notar cuando las cosas no están funcionando pues adecuadamente o de manera normal, porque esto entonces nos va a dar la alarma de que algo está pasando y que probablemente sea un proceso infeccioso. Vamos ahorita a un corte comercial y enseguida llegamos con este tema de infecciones urinarias y litiasis renal en compañía del doctor Carlos Valencia. Ya regresamos. Hola, bueno, ya estamos de regreso nuevamente con nuestro programa del día de hoy en Tu Médico en Casa, hablando sobre lo que son las infecciones urinarias y las litiasis renales. El día de hoy tenemos como invitado en este programa al doctor Carlos Valencia, él es urólogo, y estuvimos conversando en la primera parte sobre las infecciones urinarias más frecuentes, que sobre todo se presentan con mayor frecuencia en las mujeres. Estuvimos conversando pues los factores de riesgo, las presencias de esas comorbilidades que te pueden hacer más susceptible de las infecciones urinarias y cuáles son los síntomas principales. Ahora vamos entonces a hablar un poquito sobre el factor de riesgo de la litiasis renal sobre las infecciones urinarias. ¿Cuáles son los exámenes o los estudios que se hacen en una persona cuando se sospecha la presencia de una patología a nivel renal que pudiera llegar a ser quirúrgica, tomando en cuenta, como ya dijimos en la primera parte, que inicialmente y cuando las infecciones urinarias no son complicadas, el tratamiento es médico, ¿ok? Dependiendo del microorganismo o el germen que invada el tracto urinario, el tratamiento pues, puede ser con un antibiótico o con un antifúngico, de repente si es un hongo o algún parásito o alguna bacteria, ese microorganismo invasor. Ahora, ¿cómo de repente tomar en cuenta y realizar entonces los estudios para diagnosticar una enfermedad que pudiera llegar a ser potencialmente quirúrgica y que pudiera estar produciendo la infección urinaria? Ok, María Patricia, generalmente este tipo de pacientes, lo que se le hace de entrada son exámenes de sangre, evaluamos obviamente cómo están los glóbulos blancos, hemoglobina, plaquetas, etcétera, pero también se ve la parte de los electrolitos, como tienen el calcio, el ácido úrico, fósforo, que también ya nos puede dar una idea acerca de la composición del cálculo de tenerlo, y ahí sí nos puede ayudar un poquito a la hora de indicar una dieta. Entonces, después de estudiarlo bien, ahí sí le podemos decir al paciente, usted debería limitarse con los quesos o con la carne, etcétera. Pero como dijimos anteriormente, no hay una receta mágica para todo. Es importante también que el exceso de sal también puede predisponer a la formación de litiasis, por lo mismo que caemos en la deshidratación, pues la orina se vuelve más concentrada. Sin embargo, una vez que tenemos nuestros exámenes de sangre, también se pide un examen de orina, un cultivo de orina, que es el famoso urocultivo, si hay sospecha de infección, y después pasamos a los estudios de imagen. Anteriormente se hacían rayos X, urografía, y sin embargo ya eso está en desuso. Actualmente, si tenemos una sospecha muy marcada de una litiasis, ya dígase un paciente con cólico nefrítico, de entrada le hacemos una tomografía, que se llama una urotomografía o una urotac. Cuando queremos ver litiasis, ese estudio no lleva contraste, se hace lo que se llama un protocolo de litiasis, que es un estudio muy sencillo, dura menos de 15 minutos, prácticamente como una rayos X, pero un tomógrafo, que es una cosa mucho más elaborada. Cuando el paciente está en la consulta, que queremos hacer un despistaje o que hay una sospecha leve de que pudiera haber una litiasis, si hacemos sencillamente un ecosonograma o un ultrasonido, que es lo mismo, son dos formas de llamar el mismo estudio más elegante, que sencillamente es el famoso eco. Vemos cómo están los riñones, verificamos que no haya presencia de litiasis, de dilatación, de alguna malformación, un quiste, un pólipo, un tumor, cualquier cosa que me pueda predisponer a la formación de una litiasis.
¿Cuál es el problema del eco? Que tiene un par de limitantes. Una, que depende de quién lo hace, la experiencia del que lo haga, la opinión o la destreza de quien lo haga. Y lo otro, que no estamos evaluando, digamos, el tracto intermedio, que es el uréter. Solamente estamos viendo el riñón y estamos viendo la vejiga, y en el caso de los hombres, la próstata. Entonces, por supuesto que hay personas con mucha experiencia y logran ver el uréter, especialmente cuando está dilatado, pero normalmente no, porque el uréter es una estructura que tiene un grosor de 2-3 milímetros que no se va a lograr ver por eco. Cuando hay algo que me hace sospechar que puede haber algo adicional en el eco, por ejemplo, una hidronefrosis, la dilatación de la pelvis y los cálices renales, pedimos la tomografía. ¿Por qué insisto en la tomografía y hago tanto hincapié? Porque ese es el estudio que nos va a permitir conocer muchas cosas. Primero, el número de litiasis o de cálculos, dónde están ubicadas, qué tamaño tiene. Incluso me puede permitir saber la dureza de ese cálculo. Si es un cálculo muy denso, muy duro, o si es un cálculo blando. La ubicación, si es en el tracto urinario superior o inferior, y el tamaño. Todo eso me va a ayudar a determinar cuál va a ser el tratamiento. ¿Por qué? Porque no todos los cálculos son quirúrgicos. Hay cálculos, por ejemplo, cálculos de pequeño tamaño, que están en el uréter medio o uréter distal, que hay posibilidad de que salgan. Entonces se le manda tratamiento con lo que se llama terapia expulsiva. A pesar de que el paciente pudiera tener una infección, si esta infección no está complicada, se está manejando de forma satisfactoria, el paciente se le puede dar oportunidad. Generalmente, si ya el paciente ya ha dado signos de sepsis, o tiene muy altos glóbulos blancos, o tiene toque del estado general, no se espera y el paciente va de entrada a cirugía. Pero son casos que tenemos que evaluar nosotros, como bien tenemos la experiencia para hacer. Cuando son cálculos de gran tamaño, cálculo que está en el riñón, sí se plantea de una vez una cirugía. Ok, perfecto. Dentro de los síntomas que se conversaron en la primera parte de las infecciones urinarias, se hizo mención a que también depende si es del tracto inferior o del tracto superior, por ejemplo, las pielonefritis que afectan directamente el riñón. Dentro de las del tracto inferior, como por ejemplo la cistitis, hablamos de lo que es la disturia o ardor para orinar, la polatiuria o la urgencia miccional, que es ese deseo de orinar urgentemente, o de repente esa sensación de tenejo, de que la persona no orina por completo, o sea, sino que orina de a poquito y la persona tiene esa sensación de que siempre tiene ganas de orinar. Y por el contrario, pues entonces, o por otra parte, hablamos de las pielonefritis o infecciones urinarias del tracto superior, que mencionamos que ya hay presencia de fiebre, dolor lumbar. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, diferenciar ese dolor en la espalda o el dolor lumbar de una pielonefritis, por ejemplo, al dolor de un cólico nefrítico? Entonces, háblanos un poquito sobre lo que es el cólico nefrítico y cómo hacer esa diferencia, cómo sospechar de entrada que pudiera ser un cólico nefrítico y no una simple infección urinaria o un dolor muscular a nivel de la columna lumbar, por ejemplo. Bueno, generalmente la pielonefritis se acompaña de otros síntomas, como dijimos anteriormente, que pueden ser fiebre, escalofríos, malestar general y náuseas. Muchas veces, el cólico nefrítico también me puede dar náuseas, pero no da la fiebre y el escalofrío a menos que esté asociada a la infección. El cólico nefrítico es justamente el dolor del riñón, se llama así porque es un dolor tipo cólico, que es un dolor intermitente, es decir, que va y viene, es como espasmódico. Eso es típico de las características del cólico nefrítico, no es un dolor constante. La pielonefritis es un dolor constante o continuo, punzante, que son características diferentes. El cólico nefrítico es el paciente está tranquilo y de repente le viene un dolor que no aguanta y tiene la característica que uno dice, bueno, el paciente se pone como loco, o sea, está desesperado, no haya qué hacer, no haya dónde ponerse, no haya en qué posición estar, porque de verdad en ese momento el dolor es tan fuerte que no sabe qué hacer. Muchos lo comparan con el dolor del parto en las mujeres. Incluso hay personas que dicen que es hasta peor, porque además los hombres son bien cobardes y miedosos con la parte del dolor. Pero se dice que es uno de los peores dolores que existen. Es decir, un dolor que es una pequeña molestia, que está allí un fastidio, que se me va hacia la pierna. Generalmente suele ser un dolor muscular o un dolor lumbar. Un dolor de fuerte intensidad, además se puede irradiar o digamos doler también en la parte genital o inguinal, eso también es típico del cólico nefrítico.
y de verdad es un dolor horrible. El paciente necesita acudir a la emergencia, que le ponga un tratamiento endovenoso porque no se quita por nada, por más pastillas que tome, no se le quita. La pielonefritis generalmente, si la paciente está tranquila o el paciente se queda acostado, quietecito, se toma algo para el dolor mejora y alivia un poco. No se quita del todo, pero es distinto en ese sentido al cólico nefrítico. Ok, perfecto. Bueno, y lo importante que acabas de decir que el cólico nefrítico es abrupto, mientras que, por ejemplo, un dolor muscular o un dolor asociado a infección es un dolor un poquito más insidioso, de aparición más lenta, un poquito más progresivo, mientras que el cólico nefrítico es abrupto y es de una intensidad pues muy fuerte. Ahora, tú mencionaste ahorita en los estudios de diagnóstico, para realizar el diagnóstico, en la realización del cultivo. Y en esto sí quiero hacer bastante énfasis, porque a veces cuando comenzamos con los síntomas, las personas van a la farmacia o entonces el vecino le dijo, bueno, tómate este antibiótico o tómate el antibiótico que tengas en la casa, que es el primero que encontró y que muchas veces no es efectivo para las bacterias que están colonizando o que están invadiendo el tracto urinario. ¿Y qué pasa con esto? Entonces de repente la persona se sintió bien y dijo, bueno, no importa, yo no tengo por qué hacerme el cultivo porque ya yo me siento bien, ya no me dio fiebre, ya yo no tengo ardor para orinar, ya no vi la orina oscura o no me huele fuerte, ya yo me voy a quedar tranquilo. Pero resulta que muchas veces esta infección se puede enmascarar con el antibiótico, pero el antibiótico no es totalmente efectivo para esa bacteria. ¿Y qué pasa entonces? Podemos hacer una bacteria resistente y es cuando entonces ocurren las infecciones urinarias a repetición y que muchas veces entonces es por eso tan difícil que una persona luego de 3 o 4 infecciones urinarias recurrentes se hace un cultivo y aparece entonces en este cultivo una bacteria que puede llegar a ser multiresistente. En este momento entonces los médicos pues estamos de manos atadas porque cada vez se nos reducen más las opciones terapéuticas o las opciones de tratamiento de antibióticos para entonces poder tratar esta infección urinaria. Y entonces en este sentido quiero hacer bien y bastante hincapié en que siempre cuando tengamos un proceso infeccioso es lo recomendable hacerse un cultivo, porque la colocación de un antibiótico no puede hacerse de manera a los ciegos. O sea, nosotros tenemos que tener un examen de cultivo para determinar, y sobre todo la sensibilidad, porque a veces tenemos bacterias que son resistentes. Entonces, la sensibilidad del antibiótico y la presencia de la bacteria es lo que nosotros vamos a determinar para poder colocar y para poder decidir qué tipo de antibiótico debe realizar o debe tomar esta persona. Ahora, Carlos, con respecto a la litiasis renal, pues ya nos has hecho una buena explicación de lo que es esta enfermedad. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas? Como bien dijiste, pues no todas las litiasis son quirúrgicas. ¿Cuándo se toma la decisión de intervenir quirúrgicamente y de hacer el procedimiento en los pacientes? Perfecto. Bueno, cálculos de pequeño tamaño que ya están por salir, generalmente se les da chance si el paciente lo tolera. Las indicaciones quirúrgicas son cuando es una litiasis que ya está produciendo obstrucción, es decir, hay ureterohidronefrosis, cuando el paciente tiene alguna complicación infecciosa asociada, es decir, tiene riesgo de entrar en sepsis, hay una pielonefritis, cuando el dolor sea tan fuerte que no lo tolera o que no se calma con tratamiento endovenoso, y sencillamente ya litiasis que están produciendo daño a nivel renal por su gran tamaño o por una ubicación que está produciendo obstrucción. Casi siempre las piedras mayores de 7 milímetros son quirúrgicas, algunas se pueden, digamos, contemporizar, hacerlo de forma electiva relativamente, si no están produciendo obstrucción o infección. Pero las más chiquitas sí se pueden observar, se pueden tratar dependiendo. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas quirúrgicas? Son varias. Actualmente tenemos cada vez más posibilidades porque la tecnología de verdad que es una maravilla y tenemos cada vez endoscopios más pequeños, tenemos fibras láser cada vez más delgadas y entonces esto ha traído maravillas. Anteriormente, te estoy hablando de hace a lo mejor 30, 40 años, habría que hacer una herida de 20, 30 centímetros al paciente para poderle sacar una piedrita de 1 centímetro. Había que abrir el riñón en 2, sacar la piedra y volver a cerrar el riñón con sopotoscientos días hospitalizado, dolor, una recuperación muy lenta, etc. Actualmente las piedras casi todo lo estamos haciendo en lo que es la cirugía de orificios naturales, que en inglés se llama nodes, que es entrar por la uretra. No hay que hacer heridas, no hay que hacer nada más allá, sencillamente se llega con un equipo muy delgadito, obviamente el paciente anestesiado en quirófano,
y se llega hasta donde esté la litiasis con un endoscopio muy delgado, y esta piedra se rompe con láser o con energía ultrasónica, y también se puede sacar con unas cestas especiales que tenemos y dejamos al paciente libre de litiasis. Cuando son piedras ya de gran tamaño que están ubicadas en el riñón, generalmente piedras de más de 3 centímetros, 4, 5 centímetros, o piedras coraliformes, que es cuando ocupan todo el riñón, incluyendo los cálices, se puede hacer también lo que se llama una nefrolitotomía percutánea, que es entrando a través de un tubito más o menos de 1 centímetro, digamos del tamaño de un bolígrafo. Se entra también con un endoscopio un poquito más grueso, que me permite romper cálculos más grandes y los vamos aspirando y sacando todos los fragmentos. Lo que se busca generalmente es dejar al paciente libre de cálculos y hacerlo lo más rápido posible, produciendo el menor daño posible. La decisión se toma, como les dije anteriormente, con la tomografía, los hallazgos de la ubicación, la dureza, etc. También existen las ondas de choque, que es la litotricia extracorpórea, que ya está muy en desuso. Sin embargo, hay ciertos casos que todavía sirven, que son cálculos blandos, que no sean de tan gran tamaño, pero tampoco tan chiquitos, digamos cálculos intermedios, con la desventaja de que el procedimiento generalmente requiere 2 o 3 sesiones, pero es más económico, es ambulatorio, el paciente llega, se trata y se va a su casa, etc. Entonces todavía hay algunos países que les conviene desde el punto de vista económico. Sin embargo, en la realidad que estamos viviendo en Venezuela, sabemos que muchas veces el paciente solo tiene la posibilidad de ser sometido a una intervención, y entonces buscamos otras opciones en las cuales resolvamos el problema de una vez, bajo visión directa, dándole la tranquilidad y la seguridad al paciente que se merece. Perfecto. Ahora, una de las preguntas, y ya bueno, para ir cerrando, ¿se pueden prevenir los cálculos renales? O sea, ¿hay una manera de repente a través de la alimentación, que ya pues nos explicaste que no hay una receta de cocina para eso, o de repente ingiriendo mucho líquido? ¿Hay alguna forma de repente de prevenir los cálculos renales en una persona que no tenga ninguna comorbilidad o ningún factor de riesgo, para de repente estar tranquilo que a futuro pues no vaya a presentar esta enfermedad? Sí, es muy importante que toquemos este tema, porque también no lo hemos hablado. Las litiasis se pueden formar muchas veces por trastornos metabólicos, problemas a nivel de la tiroides, de la paratiroides, enfermedades a nivel renal. Y también una cosa que es importante, es que no lo dijimos y es importantísimo este tema, es que las litiasis producen infección, porque ellas suelen estar contaminadas por bacterias colonizadas. Pero también las infecciones pueden producir litiasis. Hay unos cálculos que se llaman de Struvita, que son cálculos infecciosos, cálculos entonces pacientes con pielonefritis a repetición, con mucha cistitis, tienen mucha más posibilidad de formar litiasis. Pacientes con prostatitis y crecimientos prostáticos que no se tratan, con un residuo posmiccional, es decir, no vacían completo la vejiga elevado, también tienen predisposición a que se les formen las litiasis. Pacientes portadores de sonda de forma crónica, viejitos que tienen una sonda pueden hacer litiasis. Entonces, digamos que hay una cosa ahí de un desbalance que es importante estar pendiente. Pero a medida general, ¿qué es lo más importante? Primero, como dije en el bloque anterior, tomar muchísimo líquido, y cuando el líquido digo agua, mantenerse bien hidratado. Se recomienda que una persona debe tomar entre 2 a 2.5 litros de agua, una mujer y un hombre entre 2.5 a 3 litros de agua, que son básicamente entre 8 a 12 vasos de agua en un día. Yo siempre le digo a los pacientes, usted la botellita de 1,5 litros, usted se tiene que tomar 2 de esas diarias. Todo el mundo se queda impresionado y dice, no, yo no me tomo ni media en un día, porque sencillamente no estamos acostumbrados a tomar agua. Muchas veces no sentimos sed o no hace calor y no tomamos agua. Entonces, incluso las personas que viven en climas calurosos, o en Balcón, en Zulia, en la playa, deben tomar más agua todavía. Un pequeño truco que yo le digo a mis pacientes, tómese un vasito de agua por hora. Usted se va dando cuenta, oye, no me tomo, y así no sienta sed, se toma un vasito de agua. Especialmente personas mayores que no sienten sed, tienen que concientizarse a la hora de tomar líquido. Una segunda medida muy importante es evitar los refrescos, no lo dije anteriormente. Los refrescos y todo lo que son los té con colorantes, no té natural, sino té comerciales, pueden producir también, facilitar la formación de litiasis, especialmente por el fosfato que tienen y la carga gaseosa. Todo esto altera el metabolismo de la orina y los predispone a hacer litiasis. Pacientes que se toman un refresco diario, eso es malísimo. No es que tenga yo nada en contra de las compañías de refresco, pues, por supuesto que es muy sabroso, pero máximo 1 a la semana.
porque además sin contar el alto contenido calórico y de azúcar, etcétera, que nos va a llevar a otras infecciones también. Puede poner la orina a un paciente diabético, la orina dulce, y eso hace que después haga una infección. Entonces todo con mucha moderación. 3, es una dieta balanceada, saludable. Si bien no hay una receta mágica, como dije anteriormente, todos los excesos son malos. Una persona que come queso blanco duro salado 3 veces al día, los 7 días a la semana, por supuesto que tiene más posibilidades de formar un cálculo que una persona que lo come a lo mejor queso 2 veces por semana. Viceversa, una persona que tenga problemas del ácido úrico y no se cuide y no haga su dieta y coma carnes rojas y vegetales altos en ácido úrico, también por supuesto que va a tener muchas más posibilidades porque está excretando por la orina más ácido úrico, y esto predispone a que se cristalice y se formen los litiasis. Entonces es importantísimo, justamente, si hago deporte o si tengo un trabajo caluroso, tomar líquido. Por lo menos las personas con trabajo, por lo menos los taxistas o choferes, ellos evitan tomar líquido porque saben que tienen que ir al baño y no pueden. Entonces todas esas cosas, incluso se han asociado, la profesión te predispone a formar o no cálculo. Pero lo más importante es eso, tomar bastante líquido, evitar el exceso de sal, como dije anteriormente, evitar la deshidratación. Siempre que hago el ejercicio, deporte, rehidratarme bien, evitar los refrescos, los tés con colorantes y una dieta sana y balanceada. Bueno, y con esta excelente conclusión del doctor Carlos Valenzi, recordemos que todos los martes a las 10 de la mañana está este programa, Tu Médico en Casa, espacio dedicado a la salud. Si te falló el internet, no importa, nuestra fabulosa Bárbara edita todos los martes el programa y lo colocamos en el canal de YouTube Tu Médico en Casa Venezuela. Agradecidísima, Carlos, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Para finalizar, tus redes sociales, para que las personas estén pues entonces pendientes de ti y de todas tus publicaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, un tema interesantísimo, quedo a la orden para lo que necesiten. Me pueden seguir por Instagram, @doctorurolo, como suena, sin punto, sin espacio, Doctor Urolo. Entonces, bueno, muchísimas gracias y que tengan buenos días todos. Bueno, y nosotros nuestras redes, @tumédico.encasa y @tnoradio.com, la primera radio visual de Venezuela. Nos vemos el próximo martes 10 a.m. Este espacio llegó a ustedes gracias a la dirección general del señor Rafael Casella, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, en la coordinación de sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Brian Agro, en la producción Bárbara Caguan y quien les habla María Patricia Herrera, médico internista. Nos vemos, chao, chao. Por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad.